Y continuamos con la siguiente ponencia, que corresponde al Comité de Ética de Teruel. Va a darla Alba Ferrer Gamero, enfermera especialista en salud mental del San Juan de Dios de Teruel, y tiene como título ¿Cómo interpretan las enfermeras la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia? Investigación cualitativa. Muchas gracias. Nada, y antes de empezar, como ha dicho, soy Alba Ferrer Gamero, soy enfermera especialista de salud mental y miembro del CEA del sector Teruel. Y antes de nada, pues dar las gracias por las ponencias realizadas, porque la verdad que están siendo muy interesantes, y a mis compañeras de proyecto de esta investigación, pues que sin ellas esto no hubiera sido posible. Entonces, empezamos. Antes de nada, antes de hablar de nuestra investigación, hablar de por qué hemos querido hacer esto. Hay unos antecedentes. Antecedentes, como anteriormente se han realizado estudios, ya sea en Colegio de Médicos, pero sobre todo nos vamos a centrar en enfermería, en La Rioja y en Madrid, con nuestra compañera también de investigación, Taira Velasco, en el que se parten y se concluyen que enfermería debe participar en el proceso deliberativo, en todo el proceso y no en momentos puntuales, que también tiene derecho a esta objeción de conciencia, como hemos dicho, pero sobre todo sin abandonar al paciente ni negarle esas medidas de confort y de seguridad. Y también se denuncia el olvido que se tiene en muchos momentos a la hora de participar en esta toma de decisiones y en políticas, sobre todo a nivel de los cuidados. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas veces nombra la ley a enfermería? En su primera propuesta la nombra una vez, que es tras la segunda deliberación del paciente, en el que se dice que el médico informa al resto del equipo, especialmente a enfermería. En la segunda propuesta se nombra dos veces, en esta primera y en la segunda es que la unión del Senado y el Colegio de Enfermería de Madrid, especialmente la Comisión de Deontología, donde está Taira Velasco, se consigue que haya una enfermera y, como ha dicho el doctor Olivera, haya dos ahora actualmente, que esté en la Comisión de Garantías y Evaluación. Entonces, tras esto, el CEA de Teruel sí que quiso realizar una investigación cuantitativa, lo vamos a pasar un poquito más rápido, donde que su objetivo principal sería estudiar el impacto formativo acerca del final de vida sobre el manejo, sobre todo, de la terminología. Y como objetivo secundario, pues ver qué cambios de actitudes ocurren. Entonces, ¿qué ocurre? Que no existen estudios focalizados para conocer las percepciones y evaluar sobre todo el discurso de las enfermeras españolas tras la aprobación de esta ley. Y por eso decidimos realizar esta investigación cualitativa. No me voy a detener en esta diapositiva, ya que, como se ha comentado antes, los capítulos, las disposiciones que tiene, lo único sí decir que la legalización del acto eutanásico en España ha sido el 4º de Europa y el 9º del mundo. Y para decirlo muy rápido, porque yo creo que estos conceptos, todos los aquí presentes y los que nos están viendo lo sabrán, es que eutanasia, ¿qué es eutanasia? Es administrar un fármaco para producir la muerte cuya solicitud haya sido voluntaria y reiterada en una enfermedad que es incurable, que no ha podido ser calmada por otros medios y es activa, directa, voluntaria y está realizado por el profesional sanitario. Por contra, diferente, eutanasia por prescripción, que llamaremos suicidio médicamente asistido, porque así se ha llamado en otros momentos, es proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte. ¿Qué hace el profesional sanitario? Es el que informa y prescribe el fármaco. Por otra parte, tenemos sedación paliativa, que es administrar fármacos para lograr un alivio de los síntomas. Bien, no han podido ser controlados por unos tratamientos más habituales, nos disminuyen el nivel de conciencia, cuya muerte se va a prever cercana, y puede tener un consentimiento explícito, implícito o delegado. Por otra parte, lo último que vamos a decir es la adecuación de medidas terapéuticas, o también llamado limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del soporte vital, que es la retirada o la no instauración de una medida de soporte vital o una intervención, ya sea por un mal pronóstico que tiene el paciente, que solo nos va a prolongar en el tiempo una situación clínica que no se prevé que tenga mejoría. Entonces, aun siendo una práctica que mayoritariamente está aceptada, aún existe un debate ético dentro de los profesionales, y pueden ser estos, algunos sí que se han nombrado. Los aspectos culturales, que están relacionados por el tabú social que aún está implantado en relación a la muerte. También puede ser por aspectos religiosos, que esto sí que se ha dicho, ya que podrían ver la eutanasia como un acto que no es moral.
Por otra parte, pues, posibles intereses de terceros y por una falta de desarrollo de programas de cuidados paliativos que podría aumentar, en ese caso, el número de peticiones de eutanasia. ¿Qué impacto negativo tiene esto? Pues la percepción ante este proceso y la creación de barreras. Nuestros objetivos de nuestra investigación, ¿cuál ha sido? El general. El general sería explorar las actitudes de las enfermeras de Teruel en relación a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido ante la reciente aprobación de la LORE. Como específicos, si los vamos a nombrar menos detalladamente, sería conocer los términos, si las enfermeras saben los términos y su significado, qué expectativas o experiencias han tenido en relación a esto, analizar las competencias, ver si necesitan esa formación específica y también si conocen lo que es la legislación y el concepto de voluntades. Como metodología, y bien sabéis, como hemos dicho, es una investigación cualitativa donde hemos realizado 5 grupos de discusión con 5 personas integrantes en cada uno de ellos, es decir, un total de 25 enfermeros, con una duración de 90 a 190 minutos, divididos en un grupo menos formado, es decir, que tienen un conocimiento pues, amplio y más general, ya sea por charlas o por cursos, un grupo de final de vida, es decir, que tienen alguna experiencia o conocimientos que están vinculados al proceso de final de vida, y un grupo de muy formados donde tienen una información más específica, es decir, son enfermeras instructoras o formadoras. Como veis, es un cuadro en el que hemos hecho de hombres, mujeres, relación de edad y los sitios donde están trabajando actualmente. En esta no nos vamos a meter mucho, simplemente decir que la investigación se ha llevado a cabo cumpliendo los aspectos éticos y criterios de calidad. Entonces, vamos a los resultados extraídos, que es realmente lo importante de esta investigación. Han salido estos temas principales: el conocimiento sobre la terminología y legislación de eutanasia y suicidio médicamente asistido, las necesidades formativas y competencias para la atención a pacientes solicitantes, percepción de la implicación de la enfermera en ambos procesos y las barreras ante la atención a estos pacientes. Los redondeados son los que vamos a exponer, en cambio los otros, bueno, aún estamos trabajando en ello, en esos resultados. Entonces, vamos con el primero, la percepción de la implicación de la enfermera. Percepción, hablamos de percepción o propia voluntad o el interés de participación. Entonces, ¿qué ha salido, qué se ha extraído de estos grupos? Es que enfermería debe tener un rol primordial a lo largo de todo el proceso, como hemos dicho en esos estudios antecedentes, tanto desde que se inicia la solicitud hasta el proceso asistencial. ¿Para qué? Pues para garantizar una continuidad del mismo y también tener como figura referente tanto al paciente como a la familia. Abajo veréis, os he dejado un verbatim pues, de los diferentes grupos que hemos realizado esas entrevistas. De aquí, ¿qué sale en los 5 grupos? Pues que las funciones de esta enfermera podrían ser, han salido estos como más importantes: abogacía de la salud, toma de decisión, información al paciente, acompañamiento del paciente y valoración del paciente. Bueno, si hay algún concepto que no se entendiera, luego en la ronda de preguntas se podría preguntar. El siguiente resultado dentro de este gran tema, ¿no?, sería que podría haber una figura de profesionales especialistas en pacientes que hayan realizado esta petición de eutanasia. Aquí hay un versus de lo que ha salido en los grupos. Uno de ellos sí que dicen que tendría que haber enfermeras con mayor formación e información para atender estos requerimientos, pero por otro lado también es la imposibilidad de los equipos, que haya unos equipos especializados también para cada caso, ¿no? O por otra parte, que va un poco ligado también, es la necesidad de formación en atención a estos pacientes con ayuda para morir. ¿Qué crítica hacemos? Pues que la legislación y los protocolos, los médicos siguen siendo la figura referente y obvian el papel fundamental de enfermería como en otros ámbitos. Y por siguiente tendríamos el afrontamiento a la petición de eutanasia y suicidio médicamente asistido, es decir, qué posicionamiento personal y respecto también a objeción de conciencia. El grupo menos formado sí que dijo pues, que tendría como ese miedo a afrontar la situación ante una petición y también problemas de conciencia pues, generados en su participación. Tenemos otro versus que es: puedo abstenerme en alguna de las fases, sobre todo, pues, como decían, ese miedo en la administración del fármaco, pero también tenemos el versus de enfermería al final tiene esa responsabilidad, ¿no?, de acompañar al paciente en todas sus fases y sobre todo están informados.
El siguiente resultado son barreras de atención a pacientes que soliciten la eutanasia. Vemos que hay muchos, nos vamos a centrar en los 3 primeros, 2 de ellos serían de origen externo y 1 de origen interno. Invisibilización de los enfermeros en la ley, la falta de recursos, la falta de implicación de profesionales, y leemos los otros, creencias de profesionales, falta de información de los pacientes, falta de voluntades anticipadas, falta de información a los profesionales, tabú a la muerte, falta de tiempos de implantación de la ley y falta de oportunidad en la formación. Nos centraremos con el primero, con la invisibilización de las enfermeras en la ley. Realmente fue uno de los más comentados en todos los grupos, especialmente en aquellos donde las enfermeras tenían más conocimiento de la legislación. ¿Qué ocurre? Que la ausencia de personal de enfermería de forma explícita dentro de los textos legislativos, ¿qué ocurre? Nos da esa inseguridad a la hora, sobre todo, de atender a estos pacientes solicitantes. Por otra parte, esta invisibilización general que ocurre, ¿no?, respecto a enfermería, respecto a personal médico, hablando dentro del sistema sanitario. Y luego también la falta de participación y movilización de las enfermeras puede ocurrir, y especialmente, y esto es lo que ha salido, en toma de decisiones. Por otra parte, sería la falta de implicación de los profesionales. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, ¿no?, de que haya esta falta de implicación? Pues puede ser también por una sobrecarga laboral, por una falta de incentivos para implicarse, por lo tanto se deriva a otros profesionales, y una falta de implicación que podría estar asociado a objeción de conciencia. En este caso, según las participantes, no se debe tanto a cuestiones morales o éticas, sino más a prácticas. Y por último, y con este sería el último resultado, sería la falta de recursos para la atención. La principal barrera, si nos faltan recursos humanos, no podemos realizarlo. La falta de contratación o falta de oportunidades para una formación específica. ¿Qué crítica hacen las compañeras, ¿no?, que han estado en estos grupos? Es que se avanza en los derechos de la aprobación de la eutanasia, pero no está dotada de los recursos para garantizar el acceso a este derecho. Y como conclusiones sería que la petición de ayuda para morir puede provocar problemas éticos, ¿no?, también potenciado por esa falta de formación, como ya hemos dicho, y que las necesidades perciben 3 necesidades de ayuda. Uno sería para la necesidad de una formación continua, para eliminar esas barreras legales y materiales y, por último, pues asignar unos roles concretos que estén relacionados con esa comunicación y acompañamiento a estos pacientes. Muchas gracias.